Mi hija de 10 años me preguntó, papá, ¿por qué mamá dice que tú arruinaste su vida cuando no estás? Esa noche revisé la computadora. Encontré una cuenta oculta, mensajes con mi hermano y planes de divorcio. Aguanté 6 semanas en silencio, pero cuando me entregó los papeles, lo que respondí dejó pálido a su abogado. Era un jueves por la noche, estaba tirado en el sofá con una cerveza, viendo un partido de béisbol. Mi hija Aurora, de 10 años, estaba en su cuarto, supuestamente con la tarea. Mi esposa Sara había salido a una noche de chicas, algo que hacía más seguido últimamente. No le di muchas vueltas al asunto. Después de 12 años casados, uno se acostumbra a las rutinas, ¿no? Entonces Aurora salió de su cuarto, con su pijama de unicornios y su osito de peluche. Se sentó a mi lado, con esa mirada seria que tienen los niños cuando van a soltar algo pesado. Me miró fijo y dijo, papá, ¿por qué mamá dice que tú arruinaste su vida cuando no estás? Se me congeló la sangre. ¿Qué carajos? Sara nunca había dicho algo así frente a mí. Tragué duro, tratando de no parecer nervioso frente a Aurora. Cuando dijo eso, pequeña, pregunté, forzando una sonrisa. No sé, papá. La escuché hablando por teléfono hace unos días. Sonaba enojada, pero no sé por qué. ¿Hiciste algo malo? No sabía qué decir. ¿Cómo le explicas a una niña de 10 años que su mamá piensa que eres un desastre? La abracé y le dije, no te preocupes, pequeña. A veces los adultos dicen cosas cuando están estresados. Mamá y yo estamos bien, asintió, pero no se veía convencida. La mandé a su cuarto, prometiéndole leerle un capítulo de su libro favorito, pero cuando cerré su puerta, mi cabeza era un desastre. Las palabras de Aurora me daban vueltas. ¿Por qué Sara diría eso? ¿Con quién hablaba? Esa noche no pegué ojo. Sara llegó cerca de la medianoche, oliendo a vino y riendo como si nada. Me dio un hola, amó rápido y se metió al baño. Todo parecía normal, pero algo no me cuadraba. A la mañana siguiente, con Sara en el gimnasio y Aurora en la escuela, hice algo que nunca pensé que haría, revisar la laptop de Sara. No soy de espiar, pero la pregunta de Aurora me dejó paranoico. Me senté en el escritorio, prendí la laptop y vi que tenía contraseña. Adiviné Aurora 2009 y entró, no sabía qué buscaba. ¿Correos? Empecé por el historial del navegador. Al principio, nada raro, recetas, compras, artículos de yoga. Pero luego vi búsquedas de hace días, como obtener custodia completa en un divorcio y leyes de divorcio en California. Se me revolvió el estómago. ¿Divorcio? Sara quería dejarme, seguí buscando, con el corazón en la garganta. Encontré una carpeta oculta llamada Trabajo. La abrí y había un archivo con una lista, hablar con abogado el martes, revisar cuentas conjuntas, buscar apartamentos en Seattle. ¿Seattle? Vivíamos en Denver. ¿Qué hacía buscando apartamentos allá? Entonces vi una aplicación de mensajería que no conocía. La abrí y encontré una cuenta que Sara nunca mencionó. Había mensajes con alguien llamado T. Pensé que era una amiga, pero cuando leí, casi se me cae la laptop. Eran mensajes con mi hermano, Tom. Tom y yo nunca hemos sido cercanos. Es menor que yo, y siempre ha habido una rivalidad rara. Pero esto, los mensajes eran íntimos. Hablaban de empezar de nuevo juntos y de cuando todo termine. Sara escribió, no aguanto más a Mike. Solo asegurémonos de que no pelee por Aurora. Me quedé en shock. Mi esposa y mi hermano, planeando dejarme y llevarse a mi hija. Quería gritar, romper algo, pero me contuve. Si iba a hacer algo, tenía que ser frío. Cerré la laptop y me puse a pensar. Los días siguientes fueron un infierno. Me convertí en detective en mi propia casa. Observaba a Sara, sus sonrisas falsas, sus besos vacíos. Cada llamada con Tom, que ella hacía pasar por charlas de trabajo, me quemaba por dentro. Pero no dije nada. Empecé a juntar pruebas, compré un disco duro externo y guardé todo. Pantallazos de los mensajes, el historial de búsquedas, extractos bancarios con transferencias a una cuenta desconocida. Cada noche, cuando Sara dormía, revisaba más, asegurándome de no dejar huellas. Era agotador, pero no podía parar. Aurora era mi prioridad, mantenía la fachada. Iba al trabajo, llevaba a Aurora a ballet, hacía noches de cine en casa. Pero por dentro estaba roto. La traición me carcomía. Lo único que me mantenía en pie era mi hija. No iba a dejar que Sara y Tom me la quitaran. 6 semanas después, todo explotó. Era viernes, y Sara me pidió hablar. Su tono era frío. Me dio un sobre con papeles y dijo, Mike, quiero el divorcio, mire los papeles. Me acusaba de ser un esposo ausente, un padre negligente. Todo mentiras para hacerme quedar mal. Levanté la vista y la vi, con los brazos cruzados, esperando que me derrumbara. No dije nada. Solo asentí y dije, está bien. Hablemos con abogados. Por un segundo, pareció sorprendida, como si no esperara que fuera tan fácil. Pero no tenía idea de lo que tenía preparado. Esa noche contacté a Karen, una abogada que me recomendó un amigo. Era conocida por ser implacable. Le conté todo, le mostré las pruebas y empezamos a armar un plan. Sara y Tom pensaban que me habían ganado. No sabían que estaba listo para devolver el golpe. Los días siguientes fueron una tortura. Tenía que seguir viviendo con Sara, fingiendo que todo estaba bien, mientras planeaba mi contraataque. Cada vez que la veía sonreír o hablar con Aurora, sentía una mezcla de rabia y náusea. ¿Cómo podía ser tan falsa? Pero me mantenía callado. Karen me había dicho que la clave era la paciencia.
Si mostraba mis cartas demasiado pronto, Sarah y Tom podrían cubrir sus huellas. Karen era un tiburón. Me cito en su oficina al día siguiente, un lugar pequeño pero intimidante, lleno de expedientes y diplomas en las paredes. Me senté frente a su escritorio y empezó a revisar las pruebas que le había mandado. Mensajes, extractos bancarios, historial de búsquedas, todo. Mientras leía, hacía pequeñas anotaciones en un cuaderno, murmurando cosas como esto es oro o esto los hunde. Cuando terminó, me miró con una sonrisa fría. Mike, esto es más que suficiente para voltear el caso a tu favor, dijo. Sarah y Tom no solo te están traicionando, están planeando algo ilegal. ¿Mover a Aurora a otro estado sin tu consentimiento? Eso es secuestro parental en potencia. Vamos a usar eso, me explicó el plan. Primero, necesitábamos más pruebas de sus intenciones. Karen contrató a un investigador privado, un tipo llamado Vince, que parecía sacado de una película de detectives. Vince era callado, con una cicatriz en la ceja y un cuaderno donde anotaba todo. Su trabajo era seguir a Sarah y Tom, documentar sus movimientos y, si era posible, grabar alguna conversación comprometedora. También me pidió que siguiera recopilando cualquier cosa sospechosa en casa, pero con cuidado. Nada de confrontaciones, me advirtió Karen. Si Sarah se entera de que sabes algo, podría acelerar sus planes. Volver a casa cada día era como entrar en una zona de guerra. Observaba a Sarah con otros ojos. Notaba cómo revisaba su teléfono constantemente, cómo se ponía tensa cuando le preguntaba sobre su día. Una noche, mientras cocinaba, la vi escribir un mensaje rápido y luego guardar el teléfono en su bolsillo como si fuera una bomba. Me hice el desentendido, pero mi cabeza no paraba de dar vueltas. ¿Estaba hablando con Tom? Estaban planeando el próximo paso, mientras tanto, intentaba mantener las cosas normales para Aurora. La llevaba a sus clases de ballet, le ayudaba con la tarea, jugábamos a las cartas los fines de semana. Pero ella no era tonta. Una tarde, mientras comíamos helado, me miró y dijo, «Papá, ¿por qué mamá está tan rara? Siempre está en su teléfono y no me presta atención». Se me partió el corazón. Quería contarle la verdad, pero no podía. En lugar de eso, le sonreí y dije, «Mamá está ocupada con el trabajo, pequeña. Pero tú y yo somos un equipo, ¿verdad?» Ella sonrió y asintió, pero sus ojos decían que sabía que algo no estaba bien. Eso me dio más fuerza para seguir adelante. No iba a dejar que Sarah y Tom le arruinaran la vida. Vince empezó a mandarme reportes a través de Karen. En una semana, tenía fotos de Sarah y Tom juntos en un restaurante, demasiado cerca para ser solo amigos. Había grabaciones de conversaciones en un parque, donde hablaban de esperar el momento perfecto para mudarse a Seattle. En una de las grabaciones, Sarah dijo algo que me heló la sangre, «Mike no va a pelear. Es demasiado débil. Una vez que estemos en Seattle, no tendrá nada que hacer». Débil, esa palabra se me clavó como un cuchillo. Durante años, había tratado de ser un buen esposo, un buen padre. Trabajaba duro, pagaba las cuentas, estaba allí para Aurora. Y ahora Sarah me veía como un perdedor al que podía pisotear. Pero se equivocaba. No era débil. Solo estaba esperando mi momento. Karen y yo seguimos construyendo el caso. Vince descubrió que Sarah había alquilado un apartamento en Seattle bajo un nombre falso, usando la cuenta bancaria oculta. También encontró correos entre ella y un abogado en Seattle, discutiendo cómo establecer residencia allí para complicar cualquier pelea por la custodia. Cada nueva prueba era una bala en mi arsenal, y Karen se aseguraba de que estuviéramos listos para disparar, pero no todo fue tan fácil. Una noche, casi me descubren. Estaba revisando la laptop de Sarah, buscando más mensajes, cuando escuché la puerta del garaje. Cerré todo rápido, apagué la pantalla y me tiré en el sofá con mi teléfono, fingiendo ver algo. Sarah entró, me miró raro y dijo, «¿Qué haces despierto tan tarde?» «Solo viendo un video», respondí, tratando de sonar casual. Pero mi corazón latía como tambor. Ella asintió, pero se quedó mirándome un segundo de más antes de subir a la habitación. Después de eso, empecé a ser más cuidadoso. No podía arriesgarme a que sospechara, la tensión en casa se volvía insoportable. Sarah estaba más distante que nunca, y yo tenía que morderme la lengua para no confrontarla. Pero una noche, todo se salió de control. Era viernes, y Tom vino a casa de visita. Dijo que solo quería ver a Aurora, pero yo sabía que era una excusa. Mientras jugaban en el patio, Sarah y Tom se metieron en la cocina, pensando que no los escuchaba. Pero yo estaba en el pasillo, y lo oí todo. «¿Ya hablaste con el abogado?», susurró Tom. «Sí», respondió Sarah. «Dice que si nos mudamos antes de la audiencia, será más difícil para mí que pelear. Solo tenemos que convencer a Aurora de que es una aventura». Me quedé helado. No solo estaban planeando llevarse a mi hija, sino que querían manipularla para que estuviera de su lado. La rabia me cegó. Sin pensar, entré a la cocina y los enfrenté.
¿De qué aventura están hablando?, dije, con la voz temblando. Sara se puso pálida. Tom trató de actuar casual, pero sus manos temblaban. Solo charlábamos, Mike, dijo. Nada importante. Nada importante, repetí, dando un paso hacia él. No me tomes por idiota, Tom. Sé lo que están haciendo. Sara trató de intervenir. Mike, cálmate. No es lo que piensas, pero ya no podía parar. No me mientas, Sara. ¿Crees que no sé lo que pasa entre ustedes? ¿Crees que voy a dejar que se lleven a Aurora? Tom levantó las manos, como si quisiera calmarme. Hermano, estás exagerando. Nadie se lleva a nadie. Eso fue la gota que colmó el vaso. Lo agarré por la camisa y lo empujé contra la pared. No me llames hermano, traidor, grité. Y eres una basura, y los dos van a pagar por esto. Sara gritó y ejecutó en la cocina, tratando de separarnos. Aurora entró corriendo, llorando, y eso fue lo único que me detuvo. La abracé, diciéndole que todo estaba bien, pero por dentro estaba destrozado. Tom se fue, y Sara se encerró en la habitación. Esa noche, supe que no podía seguir viviendo así. Al día siguiente, llamé a Karen y le conté todo. Estaba furiosa, pero dijo que la confrontación podría ayudarnos. Mostró lo inestables que son, dijo. Vamos a usar esto en la audiencia. La audiencia estaba a una semana. Karen preparó una demanda devastadora, usando todas las pruebas, los mensajes, las grabaciones, las transferencias bancarias, el alquiler en Seattle. También presentó una solicitud de custodia temporal para mí, argumentando que Sara y Tom eran un riesgo para Aurora. Me sentía listo, pero también aterrado. Sabía que Sara y Tom no se rendirían sin pelear. El día de la audiencia, llegué con Karen al tribunal. Sara estaba allí con su abogado, un tipo engreído llamado Richard. Tom estaba a su lado, tratando de parecer serio. La sala estaba tensa, y cuando el juez entró, sentí que el aire se volvía pesado. Karen presentó nuestro caso con precisión quirúrgica. Mostró las pruebas, una por una, mientras Sara y Tom se hundían en sus sillas. Richard trató de desviar la atención, diciendo que yo era paranoico y violento, pero Karen lo silenció con los hechos. Cuando terminó, el juez miró a Sara y dijo, «Señora, tiene 5 minutos para explicar esto». Sara se levantó con la voz temblorosa. Dijo que solo quería proteger a Aurora y que yo la había abandonado emocionalmente. Pero cuando el juez le preguntó por los mensajes con Tom y el plan de mudarse, se quedó sin palabras. Tom no dijo nada, solo miró al suelo. El juez suspendió la sesión para deliberar, pero antes de salir, miró a Sara y dijo, «Espero que tenga una buena explicación, porque esto no se ve bien para usted». Salimos de la sala, y Karen me dio una palmada en la espalda. Lo hicimos, Mike. No está terminado, pero estamos en el camino correcto. Esa noche, en casa, abracé a Aurora y le prometí que todo iba a estar bien. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Sara y Tom habían intentado destruirme, pero no contaban con que yo pelearía con todo por mi hija. Los días siguientes fueron una montaña rusa. La orden temporal del juez era un alivio, pero sabía que la audiencia final sería el verdadero campo de batalla. Karen estaba trabajando sin parar, puliendo cada detalle de nuestro caso. Me llamó al día siguiente para repasar la estrategia. «Mike, tenemos todo lo que necesitamos», dijo. Los boletos de avión, los mensajes, las transferencias bancarias, es una narrativa clara de engaño e intención maliciosa. Pero no podemos confiarnos. Sara y Tom van a contraatacar. Me pidió que me mantuviera tranquilo en casa, que no diera a Sara ninguna razón para acusarme de ser inestable. Eso era lo más difícil. Vivir con ella era como caminar sobre vidrios rotos. Apenas nos hablábamos, y cuando lo hacíamos, era solo sobre cosas prácticas, horarios de Aurora, cuentas, nada más. Ella se había mudado al cuarto de huéspedes después de la pelea en la cocina, y la casa se sentía como un campo minado. Aurora lo notaba. Una tarde, mientras hacíamos galletas, me miró con esos ojos grandes y dijo, «Papá, ¿por qué mamá está tan callada? ¿Hice algo malo?» Se me hizo un nudo en el estómago. La abracé y le dije, «No, pequeña, tú no hiciste nada. Los adultos a veces tenemos problemas, pero eso no tiene nada que ver contigo. Te quiero más que a nada». Ella sonrió, pero supe que no estaba del todo convencida. Eso me dio más fuerza para seguir. No solo estaba peleando por mí, sino por devolverle a Aurora la estabilidad que Sara y Tom querían quitarle. Mientras tanto, Vince, el investigador, siguió cavando. Encontró algo que nos dio un impulso extra, un correo de Sara a una amiga, donde admitía que había inventado las acusaciones contra mí para asegurarse de ganar la custodia. Decía que yo era demasiado bueno con Aurora y que eso podía complicar su plan. Cuando Karen me mostró el correo, casi no lo creía. Era como si Sara se hubiera disparado en el pie. «Esto es oro puro», dijo Karen.
Muestra que todo fue una mentira calculada. Karen decidió usar el correo como nuestra arma secreta. No lo presentaríamos hasta el momento perfecto en la audiencia, para pillar a Sara y a su abogado desprevenidos. También preparamos una solicitud para que el juez investigara las finanzas de Sara, porque las transferencias a la cuenta oculta levantaban sospechas de fraude. Cada paso que dábamos nos acercaba más a la victoria, pero no podía evitar sentir miedo. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si perdía a Aurora? La noche antes de la audiencia, no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado. Recordé el día que Aurora nació, cuando la sostuve por primera vez y prometí protegerla siempre. Recordé las noches en que Sara y yo éramos felices, antes de que todo se derrumbara. Y pensé en Tom, mi propio hermano, traicionándome de la peor manera. La rabia seguía ahí, pero ahora era fría, enfocada. No iba a dejar que ganaran. El día de la audiencia, llegué al tribunal con Karen y Vince. Sara estaba allí con Richard, su abogado, que parecía confiado, como si tuviera un as bajo la manga. Tom estaba a su lado, con la cabeza baja, evitando mi mirada. La sala estaba cargada de tensión, y cuando el juez entró, sentí que el aire se volvía pesado. Karen abrió el caso con una precisión mortal. Empezó con los mensajes entre Sara y Tom, mostrando cómo planeaban mudarse a Seattle y difamarme. Luego presentó las transferencias bancarias, explicando cómo Sara había escondido dinero para financiar su nueva vida. Cuando sacó los boletos de avión, la sala se quedó en silencio. Esto, su señoría, dijo, es prueba de que la señora Sara y el señor Tom planeaban violar su orden judicial y huir con la menor. Richard trató de desviar el golpe, diciendo que los boletos eran solo una posibilidad y que no había intención real. Pero el juez no parecía convencido. Entonces, Karen lanzó el golpe final, el correo de Sara a su amiga. Lo leyó en voz alta, y cada palabra era como un martillazo. Sara se hundió en su silla, y Richard se puso rojo, claramente sorprendido. Tom no levantaba la vista. El juez miró a Sara y dijo, «Señora, quiero escuchar su versión. Y espero que sea convincente». Sara se levantó con la voz temblorosa. Dijo que el correo era un malentendido, que estaba frustrada y no quería decir esas cosas. Trató de pintarme como un padre ausente, pero sus palabras sonaban huecas. Cuando mencionó que solo quería lo mejor para Aurora, el juez la interrumpió. «Señora, sus acciones no muestran eso. Ha mentido, ha conspirado y ha intentado manipular este proceso. Siéntese». Richard intentó salvar la situación, pero era obvio que habían perdido. Presento algunas fotos de Sara con Aurora, diciendo que ella era una madre dedicada, pero Karen lo desarmó rápido, mostrando mi involucramiento constante con Aurora, recibos de clases de ballet, correos sobre citas médicas, incluso dibujos que Aurora me había hecho. El contraste era claro. Entonces, el juez me pidió hablar. No estaba preparado para eso, pero me paré y dejé que mi corazón hablara. «Señor juez», dije, «no soy perfecto. He cometido errores. Pero amo a mi hija más que a nada. He estado ahí para ella en cada paso, y no voy a dejar que la aparten de mí. Todo lo que pido es la oportunidad de darle un hogar seguro». Cuando terminé, vi a Karen asintiendo, y hasta el juez parecía conmovido. La sesión terminó poco después, con el juez diciendo que daría su decisión en unos días. Salí de la sala con Karen, sintiendo una esperanza que no había sentido en meses. «Lo hicimos bien, Mike», dijo. Ahora, a esperar. La espera fue un infierno. No podía concentrarme en el trabajo, y aunque trataba de mantener a Aurora feliz, ella notaba mi nerviosismo. Una noche, mientras veíamos una película, se acurrucó contra mí y dijo, «Papá, vamos a estar juntos siempre». La abracé fuerte y dije, «Siempre, pequeña». «Te lo prometo». 3 días después, Karen me llamó. Su voz estaba llena de triunfo. «Mike, ganamos», dijo. «El juez te dio la custodia completa de Aurora. Sara tiene visitas supervisadas, y no puede salir del estado sin permiso. También ordenó una investigación sobre las transferencias bancarias. Podría haber cargos». No podía hablar. Me senté en el sofá, con el teléfono en la mano, y sentí que un peso gigante se desvanecía. «Gracias, Karen», logré decir. «No sé cómo pagarte esto». «No me pagues», respondió. «Solo asegúrate de que Aurora esté bien». Esa tarde, cuando recogí a Aurora de la escuela, la abracé como si no la hubiera visto en años. Ella rió y dijo, «Papá, me estás aplastando». Pero no podía soltarla. Por fin, podía respirar sabiendo que estaba a salvo. Sara se mudó de la casa una semana después. Fue duro para Aurora, pero contraté a una terapeuta para ayudarla a procesar todo. Poco a poco, volvió a ser la niña alegre que conocía. Sara tenía visitas cada 2 semanas, siempre con un supervisor, y aunque Aurora a veces volvía callada, sabía que estaba haciendo lo mejor para ella. Con Tom, corté todo contacto. Después de la audiencia, se mudó a otro estado, probablemente para escapar de la vergüenza.
No me importaba. Lo que hizo fue imperdonable, y no quería volver a verlo. Meses después, la vida empezó a sentirse normal otra vez. Aurora y yo teníamos nuestras rutinas, desayunos con panqués, noches de juegos, paseos al parque. Una tarde, mientras pintábamos en el patio, me miró y dijo, «Papá, estoy contenta de que estemos juntos». Sonreí y le di un beso en la frente. Yo también, pequeña. Siempre vamos a estarlo. Karen me escribió un tiempo después. Sara había aceptado un acuerdo para evitar cargos por fraude, devolviendo el dinero de la cuenta oculta. No me sorprendió. Siempre había sido buena para salir de problemas. Pero ya no era mi problema. Ahora, cuando miro atrás, no siento odio. Siento fuerza. Sara y Tom pensaron que podían aplastarme, pero no contaban con lo lejos que llegaría por mi hija. Y si alguien me pregunta cómo lo hice, solo digo, por Aurora. Todo fue por ella.